En la Tierra hay más de 800 millones de coches, pero pocos se destacan del resto. Estos vehículos, que alcanzan velocidades de más de 300 kilómetros por hora, están construidos para vivir emociones. Aceleran, frenan y toman las curvas mucho más rápido que los coches normales. Son lo último en automóviles, son los supercoches. Existen el límite de los resultados de la carrocería y fueron diseñados estrictamente para el arte de conducir. Es divertida. Cuando ven este coche, quieren saber quién va dentro. Es uno de los placeres de ir en un supercoche. Máquinas supermodernas. Coches. Desde que se fabricaron los primeros automóviles hace ya más de 100 años, los conductores que sienten pasión por la velocidad han soñado con hacer que sus coches circulen más rápido. Desde entonces, los fabricantes rivalizan entre sí para diseñar el supercoche más moderno, persiguiendo victorias en carreras y récords de resultados que hagan de estas máquinas los coches más deseados del mundo. Es una atracción universal. Todo aquel, ya sea hombre o mujer, que tenga algo de adrenalina en el cuerpo, se enamorará de un coche como este porque es algo realmente único, exótico y sensual. La imagen mental que yo tengo de un supercoche no es el símbolo del dólar, sino su comportamiento, su manejo y también su aceleración y velocidad máxima. En mi opinión, tienen que fijarse en los Ferraris, los Lamborghinis y esos coches que son los más destacados y eternos. Máquinas sofisticadas tratando de superar todos los límites. Eso es un supercoche, una máquina que sobrepasa todos los límites de la tecnología. Italia es un país en el que las leyendas de carreras y la historia automovilística tienen gran tradición. Las famosas marcas italianas son aclamadas en el circuito de Picona. Una vez al año, los orgullosos propietarios exhiben más de 200 ejemplares de excelencia automovilística y reviven la gloria de las carreras italianas. Los coches más antiguos que se pueden observar hoy aquí son realmente expresiones artísticas multidimensionales. Suenan bien, son bonitos y cuando vas en ellos tú te sientes bien. Es como si tuvieran alma en su interior y eso es algo que no se encuentra en ninguna otra cosa. Nombres como Ferrari, Bugatti y Maserati nos traen a la memoria la encarnizada rivalidad entre los heroicos pilotos que luchaban para alcanzar la gloria en el mundo de las carreras. Para muchos, el Ferrari F40 es el clásico coche deportivo italiano. Tiene un motor con 2 turbocompresores y 8 cilindros en V, 478 caballos y el inconfundible estilo del diseñador automovilístico de Versace, Pininfarina. La combinación de su potencia bruta y su diseño sorprendente le convierte en el supercoche perfecto. Algunos coches solo tienen un aspecto exterior correcto y funcionan bien. Se manejan bien, aceleran y consiguen un buen rendimiento. Aunque la gente no sepa nada sobre automóviles, se ve atraída por su carácter y su carisma. Este Ferrari 410 Sport, fabricado en 1955, aún es capaz de alcanzar gran velocidad en línea recta. Este era el Ferrari de motor delantero más novedoso. Contaba con un motor enorme y muy potente de 5 litros de capacidad en una carrocería muy ligera, más estética que funcional. El vehículo es extremadamente rápido en línea recta. En el aspecto de la frenada presenta algunas carencias y su manejo sigue siendo primitivo en cierto modo, pero conducirlo es muy excitante. La leyenda de Ferrari comenzó en los circuitos allá por el año 1947, cuando Enzo Ferrari presentó su primer coche, el 125 GP. Fue el primero de una larga lista de Ferraris que triunfaron en las carreras. Las 24 horas de Le Mans es la prueba de fuego para todo supercoche. Se celebró por primera vez en 1923. Casi 4.500 kilómetros por recorrer. Es tanto una prueba de resistencia mecánica como de destreza en la conducción.
En 1953, los ingenieros se dieron cuenta de que utilizar motores muy potentes solo no bastaba para ganar Le Mans. La compañía británica Jaguar fue la primera en sacar provecho de la nueva tecnología de frenado y en cambiar el curso de la ingeniería de los supercoches. Mi padre, Duncan Hamilton, y el alcalde Tony Rolt eran quienes conducían el coche. Fue la primera vez que se ganó Le Mans a una velocidad media de más de 160 kilómetros por hora. En realidad, este coche ganó la carrera a 170,3 kilómetros por hora. Toda una hazaña. Lo que colocó en una situación aventajada a Hamilton y a Roth con este Jaguar de tipo C fueron los potentes y novedosos frenos de disco. Ese tipo de frenos solo se habían utilizado en aeronáutica. Con esa tecnología, los Jaguars podían frenar y tomar las curvas mucho después que el resto de los coches. Los Ferrari eran más rápidos en las rectas, pero tenían que reducir mucho antes para detenerse porque iban equipados con enormes frenos de tambor poco eficientes, al menos nada comparado con los de disco. Fue un gran avance, pero pasaron 2 años antes de que Ferrari comenzara a utilizar frenos de disco. 2 años después de que saliera el tipo C, Jaguar presentó el tipo D, un vehículo de morro alargado, otro diseño revolucionario. La fuerza de este coche se deriva de su carrocería. Esta innovadora estructura, conocida como monocasco, era un 20% más ligera y se manejaba infinitamente mejor. Combinaba su forma aerodinámica con un motor de inyección, por lo que era invencible. El tipo D ganó Le Mans en 1955, 56 y 57, año en el que alcanzó una velocidad máxima de más de 300 kilómetros por hora. Pero el primer modelo de producción de Jaguar con verdaderos resultados de supercoche fue el legendario tipo E. Para su época era extremadamente aerodinámico. Aunaba todos los prototipos de coche desde el tipo C, de donde derivaban todos. Y luego surgió el tipo D, y todo el mundo dijo, es un gran coche. Hagamos una producción de este coche, un vehículo de carretera. Todo el mundo podrá comprarlo. Y fue increíble. No creo que en los 60 fuera demasiado caro. Era un coche muy popular. El tipo E fue el primer coche de producción en serie que podía superar las 150 millas por hora, o lo que es lo mismo, los 240 kilómetros. La demanda fue tan grande que había una lista de espera de 1 año para comprarlo. Para los ricos y famosos, era el deportivo por excelencia. Su diseño exterior estaba tan adelantado a su tiempo que el modelo siguió fabricándose 13 años más. Para mí es el único coche. El resto son imitaciones. Jaguar sigue produciendo coches sin parangón en el mundo. Su último modelo, el XKR, no es una excepción. Con sus 32 válvulas y 8 cilindros en V, desarrolla una potencia de 370 caballos, capaz de impulsar este lujoso coche de 0 a 100 en 5,2 segundos. Siguió siendo la prueba más importante para los supercoches y estaba dominada por los pilotos europeos. Uno de los pocos estadounidenses que causó impacto fue Carroll Shelby. Lanzó su desafío en 1959 y ganó. El vehículo número 1 pilotado por Carroll Shelby corrió a una velocidad media de 180 kilómetros por hora durante unos 4.300 kilómetros. Disfruté mucho de mi vida como piloto de carreras y la utilicé como medio para viajar a Módena, en Italia, donde construían los Ferraris, Maseratis, y a Inglaterra, donde corrí para el equipo Aston Martin, lo que me permitió viajar mucho y visitar las pequeñas fábricas para ver cómo trabajaban. Lo que siempre había ambicionado era construir mi propio automóvil. Para hacer realidad su sueño, Carroll Shelby tenía que combinar el ágil manejo de un coche europeo y la potencia bruta de un motor estadounidense de 8 cilindros en V. Shelby vio potencial en el poco potente AC-Ace británico y en 1962 envió uno a los Estados Unidos. Le instaló un motor Ford de 8 cilindros en V y así nació el legendario Cobra de Shelby. Creo que los años 50 y 60 fueron la gran era de los coches en los Estados Unidos y quizás en el mundo entero. El gran 8 cilindros estadounidense y el Cobra eran algunos de los coches potenciados más rápidos y potentes, por lo que se convirtieron en un símbolo.
Tenía un chasis con un marco de tubos de acero muy rígido, suspensión independiente, frenos de disco en las 4 ruedas y una distribución casi a partes iguales del peso. Era ligero, contaba con 485 caballos y pesaba 1100 kilos. Era una máquina completamente revolucionaria. El Cobra podía ponerse de 0 a 100 en solo 4 segundos. Durante muchos años fue el punto de referencia para los coches de alto rendimiento. Todo lo que haces con el acelerador, con el volante o con los frenos tiende a ser exagerado en comparación con el resto de los automóviles. Si giras, el coche gira en ese instante. Si sueltas el acelerador en una curva, la parte trasera del coche tenderá a girar mucho más rápido que en la mayoría de los coches, con una mayor distancia entre los ejes y con más peso. Esto te obliga a ser un conductor más suave. Si no lo eres y las ruedas estallan, tendrás muchos problemas. De ayuda de AC, los estadounidenses por fin consiguieron un supercoche que podían considerar suyo. A mediados de la década de los 60, Estados Unidos se quedó hipnotizado por la potencia que generaban los 8 cilindros en V. Los 8 cilindros en V habían sido el fundamento de la industria automovilística estadounidense. Los norteamericanos adoran los V8, les encanta la potencia. Creo que cuando un estadounidense tiene que comprarse un coche con menos cilindrada, siente como si se llevara algo incompleto. Mientras de las tortuosas carreteras europeas surgía un ágil deportivo, el asfalto recto de los Estados Unidos daba lugar al poderoso coche potenciado de 8 cilindros en V. Yo solía llamarlo el Grand Prix de los semáforos, en el que participaban grandes motores en coches accesibles. No había nada igual. Cuando estás en un semáforo en rojo y tienes que ir hasta el siguiente, del punto A al punto B, lo más emocionante de la carrera es averiguar quién será el más rápido. Una noche de viernes o de sábado, solo el olor a gasolina y a goma quemada en las calles, la emoción era increíble. A finales de los 60, las empresas de automóviles competían entre sí para construir los coches más agresivos, potentes y atractivos. A pesar de estar basados en los turismos familiares, con sus enormes motores de 8 cilindros en V, estos coches podían llegar de 0 a 100 en 6 segundos. Van recto. Nosotros solo vamos recto. Sí. Hay que olvidarse de girar y de detenerse en muy poco espacio, no son Ferraris ni Corvettes. Solo están hechos para ir en línea recta muy rápido. Y son ruidosos, escandalosos y se mueven mucho, y eso es en gran medida lo que los hace atractivos. Sí. La crisis del petróleo a mediados de los 70, los estrechos márgenes de control de las emisiones de gases y los precios astronómicos de las pólizas de seguros para conductores noveles supusieron el fin de estos coches potenciados de alto consumo. El Mustang II proporciona un motor de 4 cilindros de bajo consumo y ruedas con capas radiales. A mediados de la década de los 70, y en mi opinión ese momento fue la edad de las tinieblas para la industria automovilística, los coches redujeron aproximadamente en un 40 o 50% su potencia. Eran vehículos que no emocionaban a los consumidores. Pero el coche potenciado nunca murió por completo. El Ford Boss, diseñado en 1993, tiene que ser lo último en este tipo de automóviles y está pensado para acelerar de 0 a 100 y luego volver a 0, lo que ha conseguido en un tiempo récord de 11,6 segundos. Este supercoche de 10 litros y 810 caballos es el coche de carretera más potente que Ford haya construido en toda su historia.
Maranello, al norte de Italia, es el hogar de la compañía Ferrari, cuyos vehículos encarnan la esencia de un supercoche. Fundada sobre un historial de carreras que abarcaba más de 50 años, la herencia de Ferrari no tiene parangón. Creo que Ferrari es diferente a las demás casas porque, en primera instancia, sus coches están pensados para correr. La gente no compra un coche como un Ferrari por su estilo o su tecnología, sino por una emoción especial y única. Eso es un Ferrari. El último supercoche de Ferrari es el 456M. Está diseñado para viajar y devorar miles de kilómetros de autovía o autopista. Maranello también es el hogar del equipo de Fórmula 1 de Ferrari. Esto supone una garantía de que el 456M posee uno de los motores de supercoche más avanzados del mundo. Desarrolla más de 436 caballos y está controlado por un sistema informático que garantiza una buena respuesta del coche tanto en autopista como en circuito cerrado. Este supercoche, cuyo precio asciende a unos 37 millones de pesetas, le transportará con todo lujo a una velocidad de algo más de 300 kilómetros por hora. A unos kilómetros de Maranello está Santa Agata, la cuna de uno de los supercoches más potentes y exóticos. Lamborghini se fundó en 1963, cuando un fabricante de tractores, Ferruccio Lamborghini, decidió dedicarse a construir coches deportivos para competir con su vecino Enzo Ferrari. Existe un hombre que ha conducido todos los modelos de Lamborghini que se han fabricado en los últimos 30 años. Valentino Balboni es ahora su primer piloto de pruebas. Este es un Lamborghini 400 GT muy antiguo. Un 2x2 construido en el 67 o en el 68. Tiene una carrocería de aluminio con un motor de 12 cilindros. Nada de electrónica. Es un modelo muy simple, que cuenta con 410 caballos. Una potencia correcta para estos tiempos. Conducir uno de estos coches siempre produce una sensación muy especial, si tenemos en cuenta la belleza y el rendimiento de los carburadores, el ruido que producen y el tubo de escape. 2 décadas después de que apareciera el 400 GT, Lamborghini sacó al mercado el sorprendente y exótico Diablo. Aunque ya han pasado más de 10 años desde que salió, este supercoche que alcanza los 328 kilómetros por hora sigue siendo el más rápido de los que se producen. Con una carrocería esculpida por Marcello Gandini, este Diablo ha sido todo un símbolo para el diseño. Para nosotros, un supercoche es algo muy atrevido y diferente de lo demás. Es un coche que te vuelve loco y te hace sentir algo especial cuando pisas el acelerador o cuando estás en una curva. Ahí se nota la diferencia entre un coche normal y uno especial. El Diablo, cuyo precio asciende a unos 33 millones de pesetas, es uno de los coches más caros e innovadores del mundo. Para fabricar un Lamborghini Diablo se necesitan 200 horas frente a las 25 que se tarda en uno fabricado en serie. El motor de 12 cilindros y 530 caballos de potencia fue desarrollado por completo por el equipo de diseño de la casa Lamborghini. La carrocería está hecha de fibra de carbono y fibra de vidrio y acabada a mano.
Su lujoso interior está recubierto con cuero rematado a mano. Lamborghini solo fabrica 200 supercoches al año y hay una lista de espera de 8 meses para cada entrega. Tras su cuidado montaje, cada vehículo se somete a una prueba de conducción de 160 kilómetros por las tortuosas carreteras que rodean Santa Ágata antes de ser puesto en manos de su orgulloso propietario. Llevo mucho tiempo haciendo esto, pero cada día que pasa me siento más feliz, satisfecho y orgulloso de Lamborghini. El Diablo, de 0 a 100 en solo 3,9 segundos. Aunque el Diablo es el coche más rápido que se fabrica, en los Estados Unidos existe un vehículo especial que podría superarlo. Este Corvette ha sido modificado casi en su totalidad y puede romper con facilidad la barrera de los 300 kilómetros por hora. Su ingeniería de alto rendimiento ha sido perfeccionada por la compañía Lingelfelter. Lo que más me gusta en este mundo es construir motores. La conducción es solo un modo de probar su rendimiento. La ingeniería de rendimiento Lingelfelter está especializada en modificar totalmente los coches de producción en serie, haciéndolos más grandes, suaves y potentes. Básicamente lo que pretendemos es mejorar el sistema de combustión del motor. Eso supone aumentar los flujos de los puertos, de modo que es en el de entrada donde realizamos un trabajo considerable. Cambiamos el tamaño de las válvulas de entrada y de salida. También modificamos la especificación del árbol de levas por otra que se adapte mejor a nuestra aplicación, dependiendo de si va a ser un árbol de levas de alta potencia o un alto par motor. Así pues nos centramos sobre todo en la totalidad del sistema de combustión del motor. El diseño básico del motor de combustión interna apenas ha cambiado desde que se inventó, y la mejora en los resultados es fruto de un proceso de perfeccionamiento constante gracias a minúsculas mejoras. Dado que la combustión es básicamente una explosión, los materiales de que disponemos, los tipos de aleaciones de aluminio con las que ya trabajamos y los materiales cerámicos en varias partes del motor nos permiten circular a temperaturas más altas y así podemos someter más tiempo esa pieza a semejantes temperaturas. Lo difícil no es rediseñar motores para hacerlos más potentes, sino conseguirlo cumpliendo con las regulaciones modernas sobre las emisiones de gas, para lo cual es necesario todo el saber hacer de empresas como Lingelfelter. Su motor de 8 cilindros en V con 750 caballos incluso es 2 veces más limpio de lo que exigen las leyes. Más grande, suave, curvo, es todo de una pieza. Vamos desde un extremo del motor al otro. El Corvette ZR1 modificado por Lingelfelter es capaz de alcanzar velocidades espectaculares. Por encima de los 300 km por hora, la resistencia al aire se convierte en el factor dominante. El ZR1 necesita una potencia de 550 caballos para alcanzar los 348 km por hora, pero para impulsarlo hasta los 400 sería necesario añadirle 280 caballos más. 218. 218. A 348 kilómetros, los Corvettes ZR1 de Lingelfelter son unos de los coches de carretera más rápidos del mundo. Conducir a 300 km por hora es muy diferente de conducir en un turismo por la autopista. Lo más grande es que no te das cuenta de lo que sucede a tu alrededor porque estás concentrado en lo que sientes, en cuáles son las entradas y el campo de visión y en lo que ves en la distancia. La habilidad necesaria para conducir con seguridad un supercoche hasta su límite se aprende mejor de un profesional. Antes de practicar con un supercoche en la Skip Barber School, es necesario aprender los fundamentos del frenado en un coche normal. Imaginen que están en un cruce o algo así y que un niño salta ante ustedes. Si van directos a pisar el freno, la dirección se bloqueará y terminarán arrollándole.
Empezamos con los ejercicios de frenada en los que solo intentamos que los conductores consigan el 100% de lo que el coche es capaz de reducir. La mayoría de la gente, cuando se enfrenta a una parada en la que influye el elemento del pánico, rara vez utiliza más del 40 o el 50% de lo que el coche es capaz. Vamos a hacerlo con más impulso, ¿vale? Con un poco más de turbo. Sí. De Y acuerdo. luego modula para evitarlo. No tienes que pisar a fondo el pedal del freno, es como si lo estuvieras arrancando. Sí. Recuerda, redúcelo justo para poder hacer el giro. Tenemos muchos propietarios de Viper o de Corvette. Ellos poseen un coche de alto rendimiento en carretera y desean poder utilizarlo mejor. No tenemos por qué animarles a conducir más allá de los límites de lo que el coche es capaz, pero si se enfrentan a una situación en la que necesiten utilizar el coche en toda su potencia, dispondrán de las herramientas y los conocimientos necesarios para conseguirlo. Ahora frenaremos. Cuidado con los conos. Ve soltando el freno. Empieza a devolverle potencia y acelera cuando tomes la recta. Aquí empieza a estar demasiado suelto. Frena y gira. Vuelve al pedal del freno y mira los conos. La potencia masiva, el manejo exacto y los frenos muy agresivos exigen una técnica de conducción completamente diferente. Básicamente, la gente que viene a esta escuela de conducción lo que busca es aprender a manejar sus coches de carretera de manera más segura y más eficiente. Y estamos hablando de una conducción más suave, siempre tratando de mantener el coche en una plataforma estable, de manera que esté preparado ante cualquier imprevisto. La gente no mira más allá, no ve el más allá del morro del coche. Lo que tratamos de inculcar a nuestros alumnos es que deben mirar más allá de las esquinas, de las rectas y del tráfico. Los ojos son lo más importante. Si conduce en una ciudad, nunca podrá llevar su coche hasta el límite. Pero existen lugares donde puede conducir tan rápido como quiera. Este no es un circuito normal y corriente. La Classic Auto Racing Society se hizo con esta autopista en el Big Bend de Texas para su carrera a carretera abierta. No existe límite de velocidad. Rick Doria, con su Corvette potenciado, es el actual poseedor del récord en carrera en carretera abierta, con una velocidad media de 310 kilómetros por hora. Posiblemente sea una de las formas de carrera más peligrosas debido a las velocidades extremas que se alcanzan. Este coche en particular corre a más de 345 kilómetros por hora y es uno de los más lentos que hay ahí fuera. Como el resto de los pilotos, Rick Doria es un amateur. Posee una pizzería. Ha modificado en su esencia su Corvette para alcanzar un nivel de rendimiento con el que el fabricante jamás habría soñado. Los carburadores. Este coche es bastante sencillo. Nosotros apostamos por conseguir el mayor rendimiento con la menor cantidad de dinero. El coche es simple. Se trata de un coche carburado en contraposición al de inyección, que es mucho más potente. Tuvimos un problema con la transmisión, pero lo hemos solucionado. La transmisión de serie del Corvette resistió hasta los 311 kilómetros hora, pero luego la quemamos. Y hemos intentado construir una transmisión propia que ya se nos ha roto 2 veces. A los fabricantes de ruedas les espanta esto porque en ningún otro lugar se corre a las velocidades constantes a las que vamos nosotros, ni durante el tiempo que lo hacemos aquí. Con las primeras luces, los 75 conductores se reúnen para volar a lo largo de 96 kilómetros de asfalto ardiente. Esta superficie irregular tiene poco o nada que ver con un circuito perfecto. El organizador de esta carrera es el bicampeón de las 500 millas de Indianápolis, Roger Ward. Pocas veces, si es que ha habido alguna, he conocido a un hombre que no hubiera pensado que podía haber sido piloto en una carrera. Pero entonces estaba muy ocupado manteniendo una familia. Gana suficiente dinero como para permitirse un coche exótico, puede que un Corvette o un Ferrari o algo así, pero lo usa para ir de acá para allá al trabajo y se le atascan las bujías. En la carrera que nosotros ofrecemos puede sacar sus coches y conducirlo a velocidades espectaculares. Estos coches pueden alcanzar velocidades de 300 kilómetros por hora.
Los coches toman la salida a intervalos de 2 minutos y se les cronometra en una distancia medida. Tienen que conseguir cubrir 96 kilómetros en menos de 20 minutos, por lo que su velocidad nunca bajará de los 190 kilómetros por hora, incluso en las curvas más cerradas. Con el coche haciendo 100 metros por segundo, la función del copiloto es crucial para que el piloto tenga tiempo de reaccionar ante cada curva. La carretera en la que se celebra la prueba está en un lugar muy aislado, por lo que si algo va mal, la ayuda tardará mucho tiempo en llegar. En una carrera anterior, este reventón a 300 kilómetros por hora destruyó el lado izquierdo del vehículo de Rick Doria. Es muy peligroso, no hay muros de contención, de modo que si te sales te estrellas. Si te sales y vas a parar al desierto, pierdes una rueda y muchas posibilidades de que el coche vuelque. Por lo tanto, es bastante peligroso. Los dos coches que seguían a Rick Dorian no se libraron de su parte. Salieron volando de la carretera a toda velocidad y dieron varias vueltas seguidas. Aunque resulte increíble, los conductores sobrevivieron. La jaula de seguridad obligatoria en estos coches les salvó. Con los motores y el chasis al máximo de su potencia bajo el castigador sol tejano, esta carrera es la prueba de fuego tanto para coches como para conductores. Cuando alcanzas cierta velocidad, a veces las ruedas se separan del pavimento y entonces notas que el volante se hace más ligero. En realidad lo que ocurre es que las ruedas delanteras están en el aire. Un día en una curva hacia la derecha, de repente el volante se quedó como sin fuerza en mis manos. Fue muy emocionante y también divertido. El primero en alcanzar la bandera de cuadros fue Derek Easty con su Corvette del 84. Con una velocidad media superior a los 264 kilómetros por hora, recorría los 96 kilómetros en tan solo 21 minutos. Las carreras en carretera constituyen la única oportunidad para correr a velocidades tan altas y constantes. Toda la potencia que desarrolla un supercoche es transferida a la carretera por tan solo unos centímetros cuadrados de caucho, pero el neumático también tiene que mantener una adherencia sólida. El neumático de alto rendimiento ideal es el que carece de dibujo, es plano y pegajoso y tiene la mayor cantidad de caucho en contacto con el suelo. Pero enseguida se gastan. En los neumáticos de alto rendimiento, lo que se pretende es conseguir un compuesto que posibilite el mejor agarre tanto en terreno seco como en mojado, aunque también tiene que conservar un buen dibujo. Sobre terrenos mojados, un dibujo profundo es esencial para canalizar el agua hacia afuera y evitar así el aquaplaning. Los diseñadores de neumáticos consiguieron un modelo de surco que mantiene la adherencia y conserva la máxima cantidad de goma en contacto con el suelo. La tecnología de los canales de agua es, por supuesto, un beneficio que se deriva de nuestro programa de Fórmula 1 y de la carrera de Indianápolis. Estos canales, junto con el diseño del dibujo, que es direccional, permiten que el agua salga de debajo de la rueda por el surco. Este neumático de alto rendimiento está compuesto por un complejo laminado de caucho, acero y Kevlar, construido para resistir una fuerza lateral que destruiría una rueda normal. Antes de que estas ruedas de supercoche salgan de la fábrica, pasan por una minuciosa inspección interna para garantizar los mejores resultados a gran velocidad. En coches de alto rendimiento como este Corvette, el peso y el espacio son algo tan cotizado que los diseñadores han dejado de ahorrar y se han decantado por las EMT o ruedas de movilidad extra. El concepto de neumático EMT lo que pretende es ofrecer movilidad cuando se tiene una rueda desinflada. Hay ciertos lugares donde no se quiere o no se puede parar y el neumático EMT típico le llevará unos 75 kilómetros más allá de donde ha tenido el percance. Los neumáticos EMT descansan sobre una pared lateral, reforzada con insertos de Kevlar adicionales para soportar el peso del coche, incluso aunque la rueda esté sin aire. Solo es un ejemplo de cómo cada uno de los elementos de un supercoche ha de ser constantemente actualizado para que siga en la vanguardia del rendimiento.
Hace 30 años, un fabricante creyó haber conseguido el diseño básico de un supercoche. Desde entonces, estuvo desarrollando una carrocería que se ha convertido en todo un símbolo del diseño automovilístico. El último Porsche 911 no es tan solo un diseño bonito. Esta maravilla de la ingeniería automovilística tiene un chasis y un sistema de suspensión capaces de controlar 300 caballos. Su velocidad máxima es de 260 km por hora. La dinastía Porsche ha desarrollado los coches más difíciles de superar desde que Ferdinand Porsche diseñara el Auto Union Tipo 21 Grand Prix en 1931. Pero el nombre de Porsche no solo se hizo famoso por sus automóviles deportivos. En 1936, Ferdinand diseñó el coche con más éxito del mundo, el Volkswagen Beetle. Y este modelo llevó al 911, que era un 356 que diseñó Ferry, el hijo de Ferdinand Porsche, en 1948. Pero hasta que Ferrari y su hijo Buzzi no colaboraron, no surgió el primer 911, que se presentó en 1964. Hoy, el 911 aún conserva las características distintivas del diseño del coche original. En Palo Alto, California, miles de amantes del Porsche se reunieron para celebrar su 50 aniversario. Sorprendentemente, 300.000 de estos coches de motor trasero y 6 cilindros, esencialmente europeos, se habían comprado en los Estados Unidos. De todos los supercoches, es el que mejor se ha vendido. Una de las razones de la continuada popularidad de Porsche es su indudable dominio de Le Mans a lo largo de la década de los 90. En 1998 ganaron la carrera por 15ª vez, lo que supuso un nuevo récord. Porsche, como otros fabricantes de supercoches, invierte millones de dólares en Le Mans. El nuevo 911 ha supuesto la principal ruptura con la tradición, puesto que sustituye el motor refrigerado por aire por otro más potente y con refrigeración por agua. Todos los supercoches son máquinas extremas. Incorporan las tecnologías más novedosas para ser los mejores coches que circulan sobre el asfalto. Su forma es muy importante y su capacidad para hacer que las cabezas se giren a su paso es vital. Cuando das una vuelta en coche en Las Vegas, comprendes que es la ciudad de las apariencias. Las Vegas es espectáculo. Las Vegas es brillo. De modo que si tienes dinero y te quieres comprar un coche, ¿cuál escogerás? ¿Un utilitario Lincoln? No. Ese coche posiblemente sea el que le trasladó desde el aeropuerto hasta el casino. Conducirías un Porsche 911. Eso es un supercoche. Y verás que la gente se queda boquiabierta a tu paso. Miran el coche y quieren saber quién va dentro. Yo soy relativamente un don nadie, pero cuando conduzco este coche junto a usted, en la mente de las personas que contemplan el vehículo, los dos somos alguien. Ese es el tipo de placeres que da conducir un supercoche. Si posee un supercoche y desea comprobar su potencial, entonces deberá sacarlo de la carretera y meterse en una carrera. Cada día, pilotos que sienten pasión por la velocidad llegan a Silverstone, el hogar del Grand Prix británico, para soltarse en el Lotus Elise, uno de los supercoches ligeros de la nueva generación. Les deseo una calurosa bienvenida a Silverstone. Aquí podrán aprender mucho y cogerán curvas a gran velocidad. Lo que vamos a intentar es hacer de ustedes eficientes pilotos de carreras. El consejo más útil e importante que puedo darles para que mejoren no solo sus resultados en la pista, sino en la conducción en general, es el siguiente. Miren bien delante suyo y lo más lejos que puedan. Tienen que utilizar sus ojos. Su arma es la visión. El Lotus Elise es el coche deportivo más fabuloso que ha aparecido en muchos años. Sin duda es el coche que aúna las buenas cualidades de Porsche y de Ferrari. Antes de que los alumnos puedan correr solos por el circuito, su instructor les enseña de lo que es capaz el Elise. En manos de un experto, es uno de los coches más ágiles del mundo.
Jenny Williams es detective de policía y tiene más entrenamiento en conducción que el resto, pero nunca ha conducido un supercoche. Ahora vas en tercera, que es la marcha correcta para ir en AVI. Quédate a la derecha, trata de vigilar la posición de tus pulgares en el volante, Jenny. Eso es fantástico. Ahora frenando todo el rato hasta el amarillo, ahora a la derecha hacia el cono. Vuelve a la izquierda. Utiliza toda la carretera a tu derecha para salir. Ahora en la salida usa toda la carretera. Has vuelto a salir justo por el medio, trata de usar más carretera. Cuando salgas de la curva, aprovéchala al máximo. Muy bien. Excelente. Ahora en la parte más estrecha de la curva. Bien, lo has cogido muy bien, así se hace. Ahora la salida, bien hecho. Es brillante, muy bien. Los frenos, ve frenando, así. Ahora puedes sentir cómo el coche se va deteniendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, adelanta ese Peugeot más lento de la izquierda. Es un Peugeot 306 GTI 6 con 178 caballos y lo hemos arrasado. Muy bien, estás bajando al valle. La carrocería ligera de fibra de vidrio, propulsada por un potente y eficiente motor de 1800 centímetros cúbicos, proporciona al Elise una sorprendente relación entre potencia y peso. Puede ir de 0 a 100 en 5,9 segundos. El Elise es un prototipo fantástico. Es el Lotus que ha regresado a sus raíces. Tiene un chasis increíblemente consistente hecho de aluminio y una carrocería ligera de fibra de vidrio. En realidad todos los elementos del coche están pegados entre sí. Puede que suene algo raro, pero lo cierto es que le proporciona una fuerza y una rigidez que casi ningún monocasco puede igualar. Es el supercoche del nuevo milenio. Pero no todos los supercoches británicos son tan austeros y ligeros como el Elise. En el otro punto de la escala está uno de los supercoches más caros, el Aston Martin. En lo profundo de la campiña inglesa se encuentra esta compañía con una herencia que se remonta a 1915. Solo produce 650 coches al año. Entre sus clientes más famosos se encuentran el Príncipe de Gales y, por supuesto, James Bond. Los supercoches de Aston Martin están fabricados a mano, utilizando habilidades olvidadas hace tiempo en esta era de coches construidos por robots. Cada panel de la carrocería se modela a mano para formar las elegantes curvas del coche. Los paneles de la carrocería y el chasis se ensamblan conforme exigen las especificaciones. Cada coche tarda en montarse 12 semanas. Su precio, unos 50 millones de pesetas, lo convierten en un modelo exclusivo. Aunque las técnicas de producción de los Aston Martin han quedado arraigadas en el siglo XX, la compañía incorpora las más modernas en el diseño y la tecnología de sus prototipos. El sistema avanzado del motor permite un cambio de marchas instantáneo mediante un dispositivo instalado en el volante similar al que se emplea en Fórmula 1. El prototipo Vantage tiene una carrocería compuesta ligera con un motor de 6 cilindros de aluminio y 12 cilindros en V que capacita al coche para pasar de 0 a 100 en 4 segundos. Supercoches como el Aston Martin han evolucionado a un ritmo sorprendente. No obstante, los fabricantes están desarrollando nuevas tecnologías. El futuro será cada vez más exigente con los diseñadores. Los supercoches no solo tendrán que ir más rápido, sino que tendrán que ajustarse a niveles de emisiones de gases más reducidos. Este modelo de Ford, el Super Stallion, está impulsado por un motor sobrealimentado de 5,4 litros y 8 cilindros en V, capaz de alcanzar los 280 km por hora, pero utiliza combustible alternativo. El Super Stallion es un modelo que hemos fabricado para demostrar que la tecnología y los resultados son compatibles con el medio ambiente. Y la tecnología de este coche es la que lo convierte en un vehículo atractivo. El motor sobrealimentado del Super Stallion puede funcionar con gasolina, con alcohol o con una mezcla de ambos. Su motor en realidad produce 50 caballos de potencia más cuando funciona con alcohol puro y es un combustible más limpio. El Super Stallion demuestra que los combustibles alternativos no tienen por qué menguar la potencia.
El Chrysler Pronto Spider es un diseño aún más innovador para el futuro. Tiene un potente motor sobrealimentado de 225 caballos dentro de una carrocería muy ligera construida enteramente a base de botellas de plástico recicladas. Gracias a esta tecnología, los diseñadores tienen libertad para crear formas de carrocerías más complejas. El Pronto Spider ni siquiera necesita pintura, puesto que el color va incorporado en el plástico. Con todos estos avances, los supercoches del mañana serán cada día más rápidos. Décadas de investigaciones y de adelantos han garantizado que los supercoches siempre se destacarán del resto. Seguirán emocionando a quienes sientan la necesidad de conducir las máquinas extremas más novedosas. Los supercoches.